Dale. Listo, vamos. Muy bueno, estamos nuevamente directamente con la gente y antes que ir a que Cookie Calvano nos está esperando, vamos a dar un saludito a un queridazo amigo, Roberto Oliveri, está desde Buenos Aires, escuchando por la página www.espectrofm.com directamente, así que saludos Roberto, querido amigo, y después también para un querido Marquito, Natalia, que están escuchando, dicen muy lindo la parte política, hablando de la actualidad, así que saludos para ellos. Y bueno, mire, ¿con quién tenemos ahora la oportunidad de...? Tenemos con una de las personas que arrancó en plena juventud con la política. Mientras que todos nosotros jugábamos al PlayStation y jugábamos al fútbol 5, él también jugaba al fútbol 5, ojo. ¿Jugaba bien? Sí, no, jugaba bien, aparte me dijeron que era aguerrido. Estamos hablando del brazo ejecutor de la municipalidad, el señor Cookie Hugo Calvano. ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Pero muy bien, Cookie, gracias por atendernos primeramente y siendo tan tarde. La verdad que sí, sábado a la noche, uno atendiendo la radio, son tiempos de cuarentena, parece que es lo mejor que podemos hacer. Tal cual. Por lo menos yo pensé eso cuando arrancamos, que es una hora que por ahí a la gente ahora ya está cansada de hacer las cosas de la casa, ya se termina todo lo de la que es la televisión, y por ahí dejás de lado un poquito el celular y escuchás un medio como la radio. Así es, la verdad que, bueno, y aparte la metodología que utilizaron ustedes, hacer mediante internet, para no tener que juntarse también es muy bueno y contribuye a esto, al aislamiento y a cuidarnos de todo. Así es, estamos en nuestra casa y salimos por WhatsApp, por plataforma de WhatsApp. Hasta ahora estamos saliendo bien. Hugo, la primera pregunta de la noche, ¿sos víctima, por decirlo de alguna forma, mucho de fake news? ¿Estabas contagiado de coronavirus? No estoy contagiado ni estaba. Sí, por eso te digo que es una fake news. Sí, una fake news que, bueno, hoy por hoy está muy vigente esto de inventar cosas, de hacer correr Sí, mediante portales, mediante redes o mediante imágenes. En este caso, un trabajo que se hizo editando un análisis positivo de COVID, de coronavirus, y poniéndole mis datos para hacer correr por WhatsApp, sobre todo, de que yo había dado positivo, y bueno, de esa manera, obviamente que se preocupó mucha gente, los primeros, los seres queridos, los conocidos. Sí, obviamente, a tu familia. Lógicamente también al ser una persona pública y que por mi tarea estoy activo permanentemente trabajando y coordinando las acciones de la municipalidad en esta emergencia, preocupando a mucha más gente que es con la que uno todos los días, más allá de tomar todas las medidas de prevención, está en contacto. Y con se comen el viaje de que estaba. Y consume, se preocupa. Y la verdad que además en este caso no es solo una difamación, es un delito. Así que Tal cual. En mi caso ya estoy con mi equipo, mi abogado, viendo el fuero correspondiente y la forma de actuar para llegar a alguna debe ser complicado ese tratamiento de cómo llegar a denunciar y todo el tratamiento con las personas que te hacen este tipo de daño, porque es un daño. Así es, y sobre todo, reitero, no es un daño a mí, es un daño a la salud pública, porque ponen en riesgo haciendo correr, en este caso me toca a mí, pero puede ser a cualquiera, o puede ser inventar casos, sean o no de funcionarios, de personas conocidas, inventando casos, lo que ponen en riesgo es la salud pública, porque uno se preocupa al saber que hay más gente infectada, más gente que puede contagiarse. Claro, totalmente, comen cosas que no corresponden. Así es. Pero bueno, transmito que bueno, ya fui desmentido por el mismo Laboratorio Central de Salud Pública de la provincia, que en sus redes sociales, en el Facebook, puso esto, y yo lo había desmentido anoche ya, pero bueno, una información del organismo que emite los certificados cuando hay algún caso, porque son los que hacen los análisis. Y ellos también están en juego, porque se ponen en tela de juicio la veracidad de lo que ellos hacen, porque si yo tengo, en este caso, soy positivo y no estaba en el registro, es porque están mintiendo. O sea, es muy grave lo que se hace, ponen en juego cosas que, como dice la canción, juegan con cosas que no tienen remedio en un momento en que no se hace. Tal cual. Porque claro, si tú te imaginas que toda la gente al llegar a vos puede pensar que también está infectada. Así de fácil. Cookie, al margen de estas noticias de gente que por ahí
está muy Al pedo. resentida también para sentarse en la computadora e inventar cosas realmente increíbles. Ahora, encima cualquiera lo puede hacer, inclusive de su celular. No es la primera vez que hacen esto con vos. No, bueno, como dijiste vos, me tocó de muy joven empezar una actividad pública y me tocó de muy joven también sufrir fake news, desacreditaciones, las que por ahí sufrimos en general todos los políticos y en mi caso en particular quizás por el perfil que siempre he tenido, un perfil de decir las cosas que por ahí no, en política entre comillas no se dicen, Tal cual. de cierta forma no aceptar determinados códigos entre comillas. Me ha tocado padecer muchas veces operaciones de todo tipo, de las cuales siempre en lo personal salí más fortalecido porque siempre tuve el respaldo, el afecto de la gente que me rodea y sobre todo del equipo político con el que trabajo desde que empecé. Así que no vamos a aflojar y en este caso vamos a ir hasta la última consecuencia porque, reitero, se puso mucho más en juego que mi reputación, que mi nombre, que mi salud, se puso en juego el prestigio de los organismos que tienen que darnos tranquilidad a toda la comunidad. Tal cual, Cookie. Al margen de todo esto, te conocemos en una faceta por ahí de opositor también, donde eras muy aguerrido, donde te teníamos al pie del cañón, y ahora estás en un lugar donde directamente todo lo que no te gusta o no estás de acuerdo, lo podés ejecutar o lo podés discutir directamente con el mismo intendente. ¿Qué paralelismo podés hacer de estas dos versiones de tu mismo trabajo? Bueno, la verdad que son trabajos muy distintos. Uno cuando está en un rol legislativo proyecta, planifica, piensa y genera propuestas que por ahí tienen que ver con la visión que uno tiene de la ciudad, pero cuando uno está en el Ejecutivo realmente tiene el conocimiento fehaciente, depende del lugar que toque, pero en el caso mío, digamos, tiene el conocimiento fehaciente de las cosas que uno puede hacer, de los recursos y las limitaciones que uno tiene, que por ahí cuando uno es concejal o legislador, proyecta y piensa y no se está dando cuenta porque no conoce las distintas realidades que tenemos a la hora de ejecutarlas y que no todo es tan fácil de trasladar a la realidad. Por eso en mi caso puntual me sirvió mucho la experiencia legislativa porque proyecté mucho y ahora pude ver que muchas cosas podían ser la realidad, pero que muchas otras la verdad que requieren de por ahí todavía un poco más de desarrollo para poder hacerse realidad. Pero sobre todo, reitero, a mí me sirvió mucho poder pensar la ciudad cuando era concejal para poder ahora ejecutar muchas cosas que en su momento cuando yo hice el acuerdo político que me incorporó a la alianza acompañando a Eduardo Tastano para intendente, yo era precandidato a intendente también por mi partido dentro de esta alianza y me bajé para acompañarlo porque cuando nos juntamos a conversar me di cuenta que él quería llevar adelante los proyectos y la ciudad que nosotros soñábamos. Entonces dije, ¿para qué dividir si podemos potenciar? Y lo acompañé, entendiendo que de los dos, él era la persona que tenía quizá una mirada general más condiciones, más características, y quizá era más su momento para liderar esto, y yo, por mi parte, junto a todo este equipo de jóvenes, podemos aportar y todavía tenemos mucho por delante. En cuanto a seguir formándonos, seguir aprendiendo, fíjense, inclusive ahora, adquiriendo esa experiencia que algún día futuro a uno le sirve. Entonces, la verdad que en ese aspecto todos esos proyectos los tomó, lo hizo plataforma y lo estamos llevando adelante. La separación de residuos, la modernización del Estado, la accesibilidad, todo lo que estamos haciendo en inclusión, la mirada ambiental de la ciudad que no se tenía en cuenta. La verdad que estamos muy contentos, la apuesta a los emprendedores como motores del desarrollo económico. La verdad que muy contento por eso y agradecido también al intendente que me dio la confianza para poder ejercer ese rol, mi tarea con toda la libertad y la confianza. Espectacular. Y al margen de eso, te tiro otro paralelismo. Me saco el retorno un segundo porque la verdad que me confundo cuando hablo y me escucho. Bueno, al margen de eso, Cookie, tengo dos versiones. Una que me dice que la playa, la parte donde se hizo la Costanera Nueva, una parte que donó una persona privado muy conocida de Corrientes, súper millonario. Bueno, al margen de eso, creo que había que ya haber pactado que un pedazo iba a usar, digamos, en algún momento. Eso ya se hizo en otro gobierno, ¿sí? Muy atrás. Al margen de eso, después
se habló de una licitación para negocios en la playa. Y saltó gente diciendo, no, esto no se puede hacer porque a nivel nacional es un patrimonio de la gente, digamos. ¿Qué mirada tiene la municipalidad de esto real, Cookie, cuanto a esto de poner negocios en la playa? Que a mí, como una persona que estoy más del lado del mercado que de la política, porque fui comerciante toda mi vida, me parece muy bien porque va a generar trabajo, etcétera, etcétera, pero no es mi punto de vista el que vale, sino de toda esta gente también de que está en contra de que se utilicen las playas públicas. ¿Qué mirada tiene real de la municipalidad de esto? Bueno, primero que nada, las playas públicas nunca se tocaron, ni estuvieron en proyecto ni en mente de esta gestión, del intendente, de ninguno de nosotros tocar. Las playas son públicas, así lo concebimos nosotros. Siempre dejamos un plan de playas que involucre inversiones en espacios privados y en espacios públicos, pero inversiones que sean con permisos precarios. O sea, nosotros no vendemos, no concedemos, no entregamos nada que sea público, separamos las aguas. En las playas públicas, en la zona pública, por ejemplo, proyectamos paradores que se puedan, en algún caso de manera precaria, ejecutar, que queríamos llegar a este verano, se llegó con algunos realizándose, que ya venían con permisos de gestiones anteriores. Lo que hicieron fue cambiar sus propietarios, y nosotros lo que le pedimos fue que inviertan de otra manera, dentro de esa precariedad. Por otra parte, recuperamos Molina Punta, que estaba usurpada por un privado, la liberamos, lo echamos, pasamos la topadora y lo sacamos de ahí y dejamos todo liberado para que eventualmente se pueda ofrecer propuestas privadas que desarrollen esto también de manera precaria. Y reitero, en ninguno de los casos la explotación de algún parador con permiso precario, o sea que en cualquier momento el Estado puede rescindirle o hacerle dejar todo como estaba al comienzo, en ningún momento se considera que la playa pueda ser cerrada o se pueda cobrar o se pueda impedir el ingreso a la gente. No pretendemos eso, no es nuestra visión. Sí hay jurisdicciones, hay municipios, hay lugares que lo hacen, nosotros no lo concebimos así, y se mezcló un poco con un terreno privado que está lindero al Boca Unidos, acá en la Costanera Sur, que es de un privado y que es de un privado hace más de 50 años, y que también fue pasando de dueño en dueño. Es imposible moverlo. Claro, fue cambiando de dueños y que finalmente en un litigio que estaba con la municipalidad, pero no por quién era el dueño, es importante aclararlo. La municipalidad estaba en litigio porque se hizo una expropiación para hacer la avenida Costanera, no se pagó y el privado inició un litigio para cobrar eso. Eso es lo que estaba en juicio, no la propiedad del Entiendo. Claro, como corresponde la ley y la Constitución. Para un bien público se expropia el terreno privado y se le paga a la persona. Exacto, y la Constitución establece que hay que expropiar, cuando se expropia hay que pagar previamente. Acá no se le pagó nunca. Este privado inició la demanda, entró en litigio, la municipalidad, fue trancando eso con distintas chicanas, pero llegó un momento en el que teníamos la posibilidad de resolverlo, y lo que nos pedía el privado era que le permitamos el uso de centro paseo de compras. De hecho, el terreno es de ellos, pero ellos tienen restringida el uso del suelo porque el código establece algunas cosas que se pueden hacer y otras no en ese distrito. Claro. Entonces nosotros lo que planteamos al Consejo Deliberante es que sería un buen acuerdo para la municipalidad que se desista de este juicio, que al día de hoy sería pagadero en más de 200 millones de pesos para el municipio, al privado, y que de esa manera el privado renuncia a esa indemnización y se haga cargo de las costas del juicio, y nosotros lo que hacíamos era otorgarle la posibilidad de darle el uso paseo de compras vía excepción, y ese uso de este paseo de compras debería reunir los requisitos ambientales que también se le exigió por ordenanza, o sea, tener estudio de impacto ambiental favorable, y obviamente generaría empleo que debería ser correntino. O sea, claro, no es que el municipio agarró y le vendió un espacio público a una persona para que haga lo que quiera. Al contrario, el Estado le quitó a una persona una cosa que era suya, le está peleando por demanda. La gente entiende que demanda es como una pelea, como que quien hizo mal, en realidad demanda se llama un tratamiento procesal nomás, para que se le pague, porque se le va a quitar esa propiedad privada y ustedes le están otorgando un permiso para que pueda explotar de cierta manera eso que fue expropiado. Esa es la confusión que la gente no entiende. Que claro, el propietario tenía el predio, lo que no podía hacer en este caso era un paseo de compras. Y la verdad que el distrito Costanera Sur fue creado cuando la Costanera se construyó hace 12 años, ¿no? 2008, y ese distrito se creó con el objeto de ser un distrito económico.
El distrito se planificó hace 12 años como un distrito donde se permitiría el deporte, el entretenimiento, los restaurantes, pero no se planificó que sea de este lado de la ribera. Lo que nosotros le dimos fue los mismos usos que estaban del lado oeste al lado este. Y eso es lo que el privado pretendía a cambio de desistir del juicio. Entonces era una situación de ganar para todos, porque si no el privado, su terreno podía usarlo pero para otros fines, pero iba a poder seguir y buscar cobrarnos esos 200 millones de pesos a nosotros. Que como municipio, la verdad que ponernos a pagar algo así por un juicio mal hecho hace 12 años que pasó 4 gestiones y era una picardía. Y yo digo que cuando la intervención federal hizo esta norma, no se hizo adecuadamente, no se pagó como correspondía. Pero bueno, lo hicimos, lo planteamos, dimos un debate público, transparente, se discutió en el Consejo Deliberante, se votó, y de esa manera se terminó dando la solución a este problema, que reitero también, el privado hoy en día puede hacer o no uso de la posibilidad de construir, pero nosotros ya desistimos del juicio, que es lo importante. Tal cual. En lo político, en la visión que tenemos, ojalá que se lleve adelante el paseo de compras, porque estamos hablando de más de 300 puestos de trabajo en la construcción y más de 200 puestos fijos cuando esté un paseo de compra con los locales comerciales. Y todo el trabajo que genera también terciario, ¿no? Además, la posibilidad que genera de que Corrientes tenga otro atractivo más turístico que siga potenciándolo en la región. Sí, y estamos hablando que le da trabajo a distribuidores también y a gente externa. 200 familias teniendo para comer. Y al margen muchísimo más. Eso estamos hablando de fijo en el lugar. Así es. Cookie, ¿y vos pudiste hablar de este tema en privado, por teléfono, con Belén Fankhauser, con el concejal Brayar? ¿Pudiste hablar con ellos? Porque son como que los más abanderados de este tema, ¿no? Nosotros dimos la discusión pública, fuimos a todos lados, fuimos al Consejo de Profesionales de Ingenieros y Arquitectos, fuimos al Consejo Consultivo de Desarrollo Económico y de Crecimiento Económico y Desarrollo Social, que está creado por el Pacto Correntino y es donde se planifican y piensan las políticas públicas. Fuimos... Hola, ¿me escuchan? Sí, te estoy escuchando perfectamente. Fuimos ante representantes gremiales que dieron su apoyo, todos los gastronómicos, tenderos, los telefónicos, un montón de gremios se pidieron a favor de la generación de empleo genuino, porque fue falta. Fuimos ante entidades de la sociedad civil, fuimos a todos, fuimos al arzobispado, nos reunimos con la Comisión de Justicia y Paz, el intendente fue y habló con el monseñor, también lo explicó, porque hubo una mala información y se intentó politizar algo que tenía un debate técnico y que fue debatido inclusive en el Consejo. El concejal que nombraste discutió en el Consejo y perdió la votación. Entonces, me parece que lo que uno tiene que respetar es el juego de la democracia. Y la ciudadana que nombraste, nunca se interiorizó por acercarse a escuchar nada de eso, sino que llegó todo a un terreno de movilización permanente y que también mostró que había cierta politización. Porque los que tenían verdadera voluntad de indagar en la cuestión tuvieron la posibilidad. Tal cual. La verdad me dejás sin palabras, Cookie. No sabía tantos interines de la cosa. La verdad, espero que la gente se sienta como yo, informada también. Y esto es un ejercicio permanente de rendición a la ciudadanía, lo que hacemos, y de publicidad de los actos de gobierno. Fuimos a todos lados. El que nos pidió que le expliquemos, fuimos y lo explicamos. Entonces me parece que ahí, en eso, y también fuimos víctimas de agresiones. El intendente y nosotros tuvimos actividades que eran culturales, que tenían que ver con otra cosa de la ciudad, como cuando fuimos a Baltasar y recibimos agresión. O sea, eso te muestra la actitud y la posición que tenían estos sectores con respecto a lo que estábamos en discusión. Porque la discusión y la diferencia de ideas es válida. Y que uno no diga yo no quiero un paseo de compra de ese lado del río es válido. Pero la violencia no. Ahora que digan que somos unos delincuentes, que vendimos algo, que uno va al registro de la propiedad inmueble y ve que hace 50 años es privado, y la verdad que es de mala leche. Y es de mentira. Totalmente. Y cuando hay mentira no puede haber diálogo sincero. Lo que pasa es que hay gente que está mal informada también, está mal guiada. Claro, pero en este grupo del colectivo de movimiento de playa hay abogados, hay arquitectos. Cualquier profesional de estos que nombré sabe que para saber la propiedad de un inmueble uno tiene que ir al registro de la propiedad inmueble.
sea, si vos vas y mañana querés comprar una casa, lo primero que haces es que tu escribano o tu abogado gestione un informe de registro de propiedad para ver que ese inmueble sea efectivamente propiedad de la persona que te lo vende y que no tenga ninguna hipoteca, ninguna deuda, ningún juicio de alguien que lo reclame. Bueno, cualquiera que quiera hacer eso, como hicieron los concejales oficialistas antes de aprobar, va a encontrarse que ese terreno era de Mayol desde el 69. Compró una parte, en el 79 compró otra parte, y que antes de eso era de otro privado. Entonces estamos hablando de que esto viene pasando de privado en privado hace años, de hecho. Claro, de una época no existía la costanera Zúñiga Palo. No, y también, Maxi, si no fuera de privado no se habría hecho una expropiación, o sea, tal cual, sí, para hacer la costanera. Bueno, te saco el terreno político ya, Cookie, ya está. Sí. A ver, ¿vos estás en pareja, Cookie? ¿Vos haciendo la cuarentena en pareja? No, yo estoy haciendo una cuarentena solo. Solo. Pobrecita. No, bueno, está bien. Vamos a tomarle la palabra. ¿Estás solo? Bueno, pero... ¿Sí, no me sacará la cuarentena? ¿Qué haces en tu momento de entretenimiento? ¿O es todo trabajo hasta la hora de dormir? No, la verdad es que yo pensé que el aislamiento y todo eso, que en realidad yo estoy junto al equipo de gobierno, nosotros estamos activos porque tenemos que llevar adelante las acciones municipales en la emergencia y el funcionamiento de la ciudad que no para. Pero yo pensé que íbamos a parar un poco, o sea, el ritmo al tener que estar más en la casa y demás. La verdad que es peor, porque ahora con el tema del Zoom y todas estas plataformas, te pasás de reunión en reunión y no tenés como que no tenés horario. Claro. A toda hora te rompen. Antes pareciera que uno llegaba a su casa y ya estaba, ahora parece que no terminaba nunca, no te vas nunca a la oficina. Imagínate si esto a futuro se aplica porque está bueno y cuando se vuelven a tiempos normales el Zoom ya esté como una herramienta obligatoria del gobierno. No dormir siesta. No, en cierta forma genera un buen hábito, está bueno, pero creo que a futuro va a servir más usarla para muchas cosas, pero también yo soy presidente de mi partido, soy autoridad nacional, tenemos diálogo a nivel partidario de esta manera y genera una herramienta que seguramente va a servirnos para otras cosas, quizás para la ciudad no, pero para otra cosa sí. No puedo evitar la pregunta después de lo que dijiste. ¿Se retira Lilita Carrió? Para que no te terminé de contar lo que hago, miro Netflix como cualquiera, juego alguna consola que tengo ahí. Ah, bien. También ¿Nintendo o PlayStation? Solemos meter un Age of Empires con mis ahí, está conmigo. Con mis amigos en red, jugamos y bueno, dentro de lo que se puede, digamos, como todos trabajan. Después avisaba el canal, así me engancho. Bueno. Y Lilita no se retiró. Lilita dejó la actividad de la función pública, en este momento dejó la banca, pero ella es una política nata y va a hacer política y va a pensar y defender a los argentinos hasta el día que no pueda más. Y sigue ella las plataformas tecnológicas, así como Zoom, WhatsApp, se conecta con ustedes, hace charlas. Y mirá, con nosotros no, pero está en contacto, usa WhatsApp, tiene un WhatsApp ahí que aprendió a usar en los últimos tiempos porque la verdad que no usaba eso. Sí. Se fue a vivir al campo, Lilita, se fue a vivir a la localidad de Capilla del Señor, en Exaltación de la Cruz, en provincia de Buenos Aires. Entonces, como que ella se fue a un lugar que cuando... Que está tranquila, como a ella le gusta, estudiando, está escribiendo sus memorias legislativas, 10 tomos que le va a dictar la editorial del Congreso, donde muestra su coherencia política en todos estos años, pero tampoco ahí no tiene muchas señales. Ella siempre dice que cuando no le quería tener al presidente hacían todo un show porque parecía que era un desplante político, que en realidad era porque no tenía señal, no tenía ganas de ir al patio, decía. Me animo a contarte a preguntarte una infidencia. Vos sos una tegada, Lilita, o sea, le podés hablar de así, ¿o no? Y yo tengo contacto con Lilita cuando ella viene acá, no es que tenga una forma de vincularme a ella en estos momentos, por ejemplo. ¿Y vos sabés si ella está arrepentida de haber apoyado a Mauricio Macri? ¿Qué pregunta? No, ¿por qué va a estar arrepentida? Nosotros estamos convencidos. En su momento hicimos una alianza que buscó que Argentina saliera del camino a Venezuela donde estábamos yendo y la verdad que se salió y vimos las consecuencias de Venezuela y otros países y creo que también el mismo
el mismo, más allá de que el gobierno no haya podido dar respuesta en esos 4 años a la cuestión económica de bolsillo, como quien dice, sí lo que ha hecho el gobierno de Cambiemos en ese momento fue sentar la base para que la Argentina salga al mundo. La verdad que hizo muchas cosas que, bueno, a la hora de medir uno mide la cuestión económica y de bolsillo y de la heladera, como decía la campaña opositora, y en ese aspecto no se dio la respuesta y no se resolvió esos problemas, o mejor dicho, se tuvo unos primeros 2 años donde hubo respuesta y hubo un buen pasar, y después nos explotó un contexto internacional desfavorable y no pudimos revertirlo en los siguientes 2 años. Pero si uno mira los indicadores, de hecho en Cambiemos ganó las elecciones intermedias, si eso es memoria. Sí. Y en ese aspecto también se garantizó el funcionamiento de los poderes del Estado. Recordemos que la Corte Suprema, por ejemplo, falló en contra de este gobierno, del gobierno de Cambiemos, dándole a las provincias, devolviéndole lo que el kirchnerismo le había arrebatado en descuentos de ANSES y además garantizando el federalismo. En ese momento para 3 provincias, y el gobierno de Mauricio Macri se la trasladó a las 23 más la capital federal. O sea, ¿eso se da una diferencia ahora? Sí, eso permitió que todas las provincias que fueron responsables se sanearan económicamente y de manera pudieran... ¿Se corta? Yo le escucho. Hola, Cookie. Cookie. No sepan de entender, estamos en WhatsApp. Sí. Se está reconectando. Fue a todas sus elecciones. Entonces, eso hay que... Whispering in the trees, it's two sailors and they're on leave, pipes and chains and swinging hands. Who's your daddy? Yes, I am. That cat came to play. Now you can't run fast enough. You best stay away when the pushers come to shove. Ryan, throw back a bottle of beer. Ryan, a bullet hole through your cold black hair. Bueno, estamos otra vez acá, disculpen a las personas. Sí, disculpen, estamos hablando por WhatsApp y se cortó, básicamente. Puki, disculpa, nos quedamos en la parte donde justamente estabas contando lo de Cambiemos, la diferencia que había a nivel legal, ¿no es cierto? La división de poderes también. Y bueno, te estábamos escuchando y lamentablemente se cortó. Te decía que hubo avances institucionales importantes Sí. en el federalismo y en el respeto a los poderes del Estado. Obviamente que la economía del bolsillo los últimos 2 años sobre todo fracasó y eso hizo que la gente eligiera otra cosa. Pero también es importante destacar que la gente a la hora de elegir otra cosa tampoco quiso elegir el modelo kirchnerista puro, digamos, sino que al mismo kirchnerismo se lo obligó a buscar una alternativa que sea más moderada, entre comillas, o que al menos lo aparente. Y bueno, eso... ¿Y cómo lo ve al respecto de eso, Fernández? Mira, la verdad que sus primeros pasos, sus primeros meses de gobierno, como se dice, los 100 días, no mostraban un rumbo claro en la materia económica, que es donde ellos se mostraban expertos y que venían allanando la heladera, como quien dice. No estaba habiendo respuesta, no estaba habiendo una reactivación de ningún tipo en la economía, seguíamos con los mismos problemas que veníamos teniendo, no mostraba un perfil claro de lo que quería hacer con la deuda y con otras cosas. Era como que todo muy incierto, y bueno, después vino la pandemia, entonces ya es muy difícil juzgar ahora las cosas porque la realidad es que el mundo cambió, el país cambió, y ahora estamos con otras prioridades, pero preocupa mucho porque la cuestión económica que no estaba resuelta, obviamente que ahora se agravó,
Y es muy preocupante para lo que viene para la Argentina, para el mundo, pero uno siempre está pensando en lo que está pasando acá. Es como una guerra, como dicen, bueno, es la mejor metáfora, porque en la guerra uno termina teniendo actividades que desaparecen, actividades que se perjudican enormemente, gente que pierde todo, gente que gana, y generalmente son más los que pierden que los que ganan, pero nosotros estamos en un panorama muy muy complicado. Bueno, pero a nivel, Cookie, por decirte, a nivel pandemia, yo tenía visto una posición distinta de cómo iba a poder reaccionar quizás este gobierno, y llamó bastante la atención de que entre todo es bastante coherente y no es tan extremista las medidas que se tomaron de acuerdo a la pandemia, sin a la economía, que sabemos que es un desastre. ¿En qué aspecto? El ritmo de inflación es increíble. ¿En qué aspecto decís que es coherente la que dentro de todo es coherente cómo está actuando con el tema de la pandemia, que, o sea, era obvio que si veíamos problemas afuera en Europa, a Argentina se adelantó un poquitito, digamos, a hacer cierre de puertas, a preocuparse por la prevención, y la forma en la que mensajea al país, sin ser ni remilgado, ni extremadamente agresivo, sino que veo eso. ¿Qué opinabas? Mi opinión es que en líneas generales se tomó las medidas correctas con respecto al aislamiento. Creo que uno, que bueno, eran medidas necesarias en virtud de que es un virus que desconocemos, una vacuna no existe, lo único que se sabe es que el distanciamiento social es y no contagiarte, o contagiarte pero no todo el mundo de golpe junto, para que el sistema sanitario no colapse, es lo único que uno puede hacer para pasarla de la mejor manera en esta dificultad. Entonces yo creo que las medidas fueron acertadas, fueron quizás para mucho de la actividad comercial y económica duras, porque dijeron, ¿por qué esto si no pasa nada? Pero los países que no lo hicieron a tiempo, hoy por hoy tienen totalmente parada la actividad. Entonces también la actividad económica y comerciante tienen que entender que si vos vas a medias tintas, después estás como Italia. Llega un momento que te parás todo y te fundís igual. Entonces mejor ir con respeto, con responsabilidad, permitiendo algunas cosas y otras lamentablemente no, antes que tener que lamentar lo peor. Creo que en ese aspecto estuvo bien. Después creo que se subestimó el problema. El ministro de Salud lo expresó claramente cuando dijo que eso no va a llegar, que le preocupaba más el dengue, y eso hizo que no se tomen quizá algunos recaudos que tienen que ver con, por ejemplo, la adquisición de reactivos, con, por ejemplo, la preparación del sistema sanitario, que se empezó a hacer después, obviamente, y que se ganó. Con este aislamiento se pudo ganar tiempo para prepararnos, que podríamos haber ganado más tiempo, pero, reitero, las medidas, de todas formas, a mi entender, no son tardías. Sí lo de los reactivos, porque quizás comprando antes hubiéramos tenido más reactivos, hubiéramos podido quizás no entrar después en la competencia con más países, porque cada vez son más países los que están en esta situación y los que tienen que adquirir esto, y obviamente con las reglas del mercado esto aumenta su precio y demás. Pero creo que quisimos alejar de la política y fallamos totalmente. Y después fue mi culpa. Decir que a mi entender lo que falta por ahí, Maxi y Rubén. Ramiro y Rubén, los dos. Bueno, para mí, Maxi y Ramiro, lo que falta acá en nuestro esquema es más muestras, porque también otra cosa que hacen los países que le va bien es testeo masivo. Es un costo, pero a la hora, si uno mira el costo de los test versus el costo de un internado, el costo del internado obviamente termina siendo mucho más. Entonces creo que el testeo masivo que le ha dado resultados a Corea del Sur, Alemania, a otros países, te permite aislar el paciente el individuo asintomático que está positivo, y ahí vos vas cortando mucho antes el contagio. Hoy por hoy nosotros solo hacemos testeo a los que tienen síntomas o nexo epidemiológico. Entonces, sí, vi que llegó a la provincia test. Lo leímos en los titulares. Pero imagínense lo que llega y lo que uno tiene que hacer todos los días. Tenés un límite de test que podés hacer, y cuando podríamos estar haciendo, si tuviéramos esa solución, un testeo masivo, y ir, por ejemplo, vos el San Marcos lo podías testear a 2.000 personas. De entrada ya sabrías cuánto tenés, capaz tenés asintomático y ya listo, resolver el problema. En cambio, vos, cuando no tenés todo el método, tenés que tomar otras medidas como las que se van tomando ahora, que quizá parecen más drásticas. Esa es la única crítica, pero bueno, no puedo dejar de preguntarte cosas relacionadas al tema. Fíjate la hora que hay, seguimos hablando, ¿no? Pero estamos en cuarentena también. Tendríamos que volver a otra charla con más. Claro, ¿no? En el San Marcos mucha gente se quejó de este aislamiento, porque lo comparaban también con el centro.
Mira, la verdad que fue, en algún punto, lo que hicieron esa queja fueron con alguna característica política, porque no tiene que ver con aislarlo por ser un barrio y no aislar el centro. Tiene que ver con la forma en que se toma conocimiento del caso positivo. Era una persona correntina que trabaja en el Chaco, y cuando el Chaco informa que es positivo, ya había habido constancia que la persona había violado el aislamiento. O sea, había tenido mucha actividad en los días previos. Entonces el comité de emergencia lo que evalúa es: nosotros acá tenemos riesgo de contagio comunitario, y si hay contagio comunitario pasa a estar como el Chaco, por ejemplo, que todos los días tiene muchos casos confirmados. Mientras más casos confirmados, recordemos que aumenta tu posibilidad de más casos riesgosos y más muertes. Entonces, ¿qué hizo el comité de emergencia? Dispuso un perímetro que se aisló para poder, en virtud de eso, hacer muestreo a todos los que tengan síntomas o hayan tenido un contacto estrecho, y de esa manera poder evaluar qué pasaba. Cuando esos estudios que se hicieron fueron dando negativo, tras 4 días, y se fue confirmando que los casos confirmados, los 4 estaban en esa misma casa, se pudo ir restringiendo el perímetro para ir achicando el área aislada, y finalmente se liberó todo el barrio. Primero se liberaron dos partes del barrio, el Progreso y las 71 viviendas, y luego todo el perímetro. Pero fue una medida que se tomó por eso. En los casos anteriores confirmados, sea en el centro o en cualquier lado, en realidad uno no sabe dónde están los casos. Conocemos solo por ahí el primero que la persona contó de dónde era y dónde vivía y se aisló el edificio, pero no es que fue por un lugar u otro, fue por la forma en que se dio el caso y el movimiento que se había generado. Si se tomara conocimiento en cualquier lugar de la ciudad un caso confirmado que tuvo un movimiento importante, se tomaría una medida igual. Cookie, te quise alejar de la política y fue dificilísimo para mí, porque te tengo que preguntar una cantidad de cosas cuando estamos hablando. Lamentablemente una cosa lleva a la otra, y por ahí en cuarentena también podemos ser un poco más extensos. También agradecemos a la radio por poder permitirnos manejar así los tiempos. Te despido, te deseo buenas noches y preguntarte si estuviste cómodo o mal la nota. Sí, la verdad que sí, fuimos de un tema a otro, pero estuve cómodo, y bueno, el formato de sábado a la noche es más medio complicado, no sé si me vuelven a agarrar, pero ojalá que no, pero bueno, le agradezco la oportunidad, el contacto, la buena onda, la posibilidad de hablar de los distintos temas, y bueno, quizá no fue tan distendida como esperaban, pero la próxima será. Así es, no, la próxima ya espero que sea en la radio con un vino de por medio, y yo me juego, obviamente, Cookie, Bien, me gusta ese... Tenemos una deuda ahí, una apuesta, que no pienses que me olvidé. Me había olvidado, menos mal que vos tenés buena... No, yo no me olvido, porque me ganaste. Exacto, bueno, tu espíritu liberal ahí. Bueno, esa es otra cosa que está en discusión hoy en día, muchas libertades están restringidas, pero otro día lo hablamos. Y están restringidas... Así es, porque lamentablemente el horario, vos sabés que en la radio es tirano, y ya estamos en 23:30. Es así, lamentable. Bueno, les agradezco el contacto y que tengan un buen sábado, un buen fin de semana, y a disposición. Igualmente, Cookie, excelente domingo para vos. Un abrazo grande. Chau, chau. Chau. Le queremos agradecer a Préstamos con o sin Verás, con tarjeta de crédito o recibo de sueldo, dirección Chaco, Santa María de Oro, 784, oficina 3. Último timbre, 3795-101590, dirección en Corrientes, San Juan, 2115. Te recuerdo el teléfono, también puedes llamar al 3794-075374. ¿Quién no necesita una ayuda económica en este momento? Vamos a hablar en el próximo bloque con la diseñadora, con Yoko, vestidos de alta costura. Podés encontrar su local. Calculo que, no sé si está trabajando, ahora vamos a hablar con ella, pero su local está 9 de julio, casi Salta. Vas a ver ahí Yoko grande, unos vestidos de alta gama, por decirlo de alguna forma, de alta costura, realmente increíble para cualquier tipo de eventos. Te recordamos que nos encontrás en Facebook como Directamente Radio, y también podés escucharnos online en espectrofm.com. Estás en la 98.9, vamos a la música y ya volvemos.